Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Si sois habituales de este canal sabréis que yo soy profesora, así que he pensado que en el vídeo de esta semana voy a tratar algunas de las dudas o problemas más frecuentes que suelen tener aquellos que están empezando a coser y obviamente les voy a dar una solución y os daré unos cuantos consejos para que no os pasen estos problemas. Vamos a empezar. El problema más frecuente que nos podemos encontrar cuando estamos empezando a hacer patrones es que cuando vamos a coser una prenda, hemos hecho nuestro patrón, estamos juntando las telas y de repente nos damos cuenta de que la espalda es más grande que el delantero. ¿Por qué sucede esto? Estos son mis dos patrones. Imaginaos que esto es la tela, entonces yo voy, recojo mi pinza y de repente, cuando lo juntamos, nos queda más corto el delantero que la espalda. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, este patrón que tengo aquí está mal hecho, porque nosotros tenemos un talle diferente en el delantero y en la espalda. Esto os va a pasar con los patrones de mujer. Con los patrones de hombre estas cosas no pasan porque los hombres no tienen pecho, entonces el talle es igual delante y detrás. Sin embargo, para una mujer, si nosotros hacemos así, esto mide más que esto. ¿Y cuánto mide más? Mide más por el tamaño de nuestra pinza, que pueden ser 2, 3, 4, 5, pues depende del tamaño de nuestro pecho, será mayor o menor la diferencia. Entonces, si nosotros hacemos que nuestros talles midan lo mismo, exactamente como ha pasado aquí, y le ponemos una pinza, por ejemplo, de 3, un poco al azar porque pensamos que es una medida intermedia, obviamente cuando cerremos la pinza nos va a quedar uno más grande que otro. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes un talle delantero de 40 y un talle de la espalda de 35, esa diferencia será una pinza que tendría que medir 5 centímetros. Y aquí tenemos un patrón bien hecho. Efectivamente, si nosotros miramos esto, tiene que ser más grande el delantero que la espalda, porque aquí hay una pinza, luego cuando lo recojamos se convertirán los dos en el mismo tamaño. ¿Y esto por qué nos pasa? Pues no solamente nos puede pasar por haber medido mal el talle, nos puede pasar porque cuando vamos a medir una prenda medimos de aquí para abajo. Yo quiero que me mida 60 centímetros. Pues si haces que te mida 60 centímetros aquí y 60 centímetros aquí, cuando recojas la pinza se te va a reducir esto en el tamaño de tu pinza. 3, 4, 5 centímetros, depende de lo que mida tu pecho. Para que esto no pase, los largos se miden siempre a partir de la cintura, porque si lo hacemos a partir de la cintura, cuando nosotros medimos esto 20, 30, 40, 50 centímetros, lo que sea, van a ser 50 de aquí, 50 de aquí. Va a ser siempre lo mismo. Bueno, pues si medís siempre los largos a partir de la cadera, nunca os va a pasar este problema. Otro problema muy frecuente que nos suele ocurrir en costura cuando estamos empezando es que cuando nos ponemos a coser una prenda no nos cuadran las costuras, independientemente de lo que os acabo de contar anteriormente con lo de la pinza. Bueno, esto sucede en primer lugar porque, bueno, cuando somos principiantes podemos cometer errores a la hora de medir los patrones. Entonces, para que no nos pase eso, siempre antes de emocionarnos y ponernos a recortar el patrón y trabajar la tela, hay que comprobar que aquellas costuras que van unidas unas con otras nos miden lo mismo, y eso se hace comprobándolo en el patrón. Por ejemplo, en esto de aquí, ¿qué costuras van pegadas unas con otras? Bueno, para empezar, va pegada esta con esta, ¿verdad? Entonces, antes de recortar, medís esto y medís esto y os tienen que medir lo mismo. Como os he comentado antes, tiene que haber una diferencia que va a ser el tamaño de vuestra pinza, lo que vosotros tengáis, que sería la diferencia entre el talle delantero y el talle de la espalda. ¿Qué otras medidas, por ejemplo, van unas con otras? Por ejemplo, el hombro. Es muy fácil que al ampliar el escote nosotros toquemos esta medida de hombro. Entonces, tenemos que tocarla también en el delantero y en la espalda, puesto que van unidas unas con otras. Y esto sucede lo mismo para cualquier otro tipo de prenda, como por ejemplo un pantalón, un abrigo. Siempre tendréis que coger aquellas costuras que van pegadas unas con otras y medirlas antes de recortar el patrón. Además, os puede suceder que tengáis algún problema de montaje. Bueno, yo aquí tengo, por ejemplo, un pantalón. El problema que sucede, sobre todo cuando nosotros trabajamos con prendas muy largas, es que las telas no son como los folios, que no se dan de sí. Mira, la tela estira. Entonces, si yo empiezo aquí y voy poniendo alfileres poco a poco hasta llegar al final, aunque yo haya medido el patrón correctamente, es muy fácil que las costuras se me descuadren, precisamente porque las telas pues tienen cierto movimiento, no solamente elasticidad. Esta, por ejemplo, es elástica. Cualquier otra tela, aunque sea tiesa, también se te puede descuadrar por esto. ¿Y cómo evitamos que se nos descuadre? Bueno, pues muy sencillo. Ponemos un alfiler al principio. Si tenéis marcados con hilos flojos o pintados, bueno, pues lo veréis muy fácil, hacéis coincidir una marca con la de detrás. Y ponemos el del final. Pues una vez que tenemos eso, ya como que la prenda tiende a acoplarse sola. Y si habéis recortado bien la prenda y habéis comprobado todas las medidas del patrón,
por lo general se os va a quedar todo muy bien planito y os va a ayudar a montarlo. Y también de esta manera conseguiréis que no se os descuadren las costuras y que los bajos al final os queden siempre rectos y no tengáis que arreglarlo ni trampearlo para que os quede bien. Otro problema muy frecuente es que no nos quepa la cabeza cuando nos vayamos a probar la prenda una vez que la hemos hilvanado, que no nos entre la cabeza por el escote. Bueno, en este caso sí, porque ya está terminado, pero imaginaos que aquí hay una cabeza y que esto no me cabe. Bueno, eso es porque directamente o no habéis trabajado lo que es, aunque sea un poco más o menos, el escote, entonces obviamente nos va a entrar la cabeza, o porque bueno, lo habéis calibrado mal y todavía eso está un poco pequeño, que es un escote cerrado pero sigue sin caberos la cabeza. Eso hay que arreglarlo. Entonces yo he visto mucha gente que lo que hace es descoserse un poco el hombro para poder probarse la prenda y ver cómo le está. Eso no es correcto, porque si nosotros empezamos a descoser el hombro, la prenda ya no nos sienta igual y no podemos comprobar correctamente si nos queda bien o nos queda mal la prenda. Para eso hay que quitarse la prenda y hay que trazar un nuevo escote, aunque sea bajándolo un poco. O en el caso de que decidáis tener una costura aquí detrás, dejad esta parte abierta, pero nunca abréis los hombros, puesto que no podréis comprobar si os queda correctamente la prenda, porque tendréis un trozo de tela descolgado y eso no queda nunca bien. Además, para trabajar correctamente un escote y darle la amplitud que necesitáis, tenéis que tener los hombros bien cerrados y bien asentados. Así que nada, simplemente o ampliáis el escote o si tiene abertura atrás, lo abréis un poquito. Otro problema muy frecuente es que una prenda os tire de la sisa. Bueno, cuando os tira de la sisa, el 90% de las veces, sé que alguna vez no, esto no vale para todos los casos, pero el 90% de las veces es porque esta medida de hombro, esta de aquí, la habéis medido mal y es demasiado largo, es decir, que el hombro en vez de estar aquí, os llega por aquí. Bueno, pues muchas veces solucionando esa pequeña distancia, una vez que os probéis la prenda, evidentemente, y corrijáis el hombro haciéndolo un poquito más corto, el 1 o 2 centímetros que os hayáis pasado de largo, eso va a hacer que automáticamente vuestra sisa de repente os deje de tirar. Y por último, otro problema súper frecuente que me suelo encontrar yo en mis clases de costura es que cuando hemos cortado las mangas y vamos a ponerlas en el vestido, en la camisa o en lo que sea, no sabemos cuál es la parte que corresponde al delantero y cuál es la que corresponde a la espalda. Bueno, para empezar, lo que hay que hacer una vez que hagamos el patrón es marcar cuál es el delantero y cuál es la espalda. Y cuando lo pintemos sobre la tela, cogemos la tela y pintamos. Este es el delantero, esto es la espalda. Así no os equivocaréis nunca. Pero puede suceder que os despistéis y que no lo hayáis hecho y que os encontréis con las mangas ya cortadas y digáis, bueno, ¿y cuál es una y cuál es otra? Aquí tengo yo dos mangas que están listas para coser. Así que lo que vamos a hacer es ponerlas en espejo. Y tenéis que ver esto. ¿Veis que aquí hay una tripilla cómo se mete para adentro? Esta aquí que hace como más curvita. Bueno, pues este es el delantero y el otro es la espalda. Así que si alguna vez se os ha olvidado pintar en el tejido cuál es el delantero y cuál es la espalda, que sepáis que lo podéis distinguir de esta manera y se ve mejor obviamente con la manga del revés. Da igual que la tengáis hilvanada, que la tengáis cosida o que la tengáis puesta con alfileres como yo, que se ve perfectamente. El único problema que os puede dar es que a lo mejor estéis trabajando con una tela muy finita, muy sedosa y se mueva todo. En ese caso, pues lo mejor será que lo apuntéis antes, pero bueno, que si se os ha olvidado, que sepáis que existe este método. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos, conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal, como una lista de reproducción y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo por esta semana. Si es así, dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!